El año pasado, como muchos ya saben, trabajé en Portugal. Vivía en una casa prestada por un primo, por lo tanto no pagaba alquiler y básicamente tampoco pagaba transporte, ya que mi trabajo era muy cerca. Intento grabar, pero otras veces estoy entrenando y no me puedo grabar siempre, por lo tanto, o entreno o me grabo, así que lógicamente los que me piden videos de yo siempre entrenando, pues por favor. Ganaba alrededor de 500 y 600 euros mensuales, cosa que no es mucho. Ahí está la parte en la que debo decir y ahorré. Sin embargo, como vieron mi primer video, eso nunca pasó. Yo sé que tengo un retraso mental, pero ya tengo que más de un año y medio en Europa y todavía sigo paseando en los supermercados. Qué horror. A pesar de que soy una persona que le gusta guardar todas las facturas y digamos que puedo saber y sé en qué me he gastado el dinero, la ignorancia de algo que llaman cultura financiera todavía incluso sigue en mí. Los jardines. Huele sabroso. Vamos a montar en el cosito. ¡El cosito! Aquí. Soy una persona que cree mucho en las energías, en el bien y el mal. Nunca me ha faltado nada. No ando detrás del dinero. Pero, sin embargo, tener dinero no es una cosa así tan mala. En el trabajo que tuve en Londres, comencé a ver videos que trataban de temas de cultura financiera. Allí, conocí el pensamiento de Robert Kiyosaki y sus ideas para lograr una independencia financiera. Las cosas no son tan fáciles si uno siempre está pensando en comodidad y en que tiene que tenerlo todo fácil y en que no sé, que se va a levantar y ya está listo todo, ¿no? Hay un libro que se llama No es cuestión de leche, es cuestión de actitud. En español traducido es como no es cuestión de suerte, es actitud, es cómo vemos las cosas. Para mí hasta dormir en el piso es cómodo, me da igual. Obviamente no va a ser un año lo mismo porque siempre busco avanzar. Pero si a mí me toca un mes, así como estuve en Londres, si a mí me toca dormir en un hostal, pues duermo en un hostal con 10 personas más haciendo ruido toda la noche, pero, no queda de otra. Siempre he sido una persona interesada en temas de marketing y cada vez que voy a un lugar me gusta saber cuál es el mercado, qué productos se pudiesen vender y cuáles son las necesidades en el sitio. Sin embargo, el tema financiero todavía necesito estudiarlo. Hay cosas que yo no entiendo para qué existen, quién las inventó. Si esto se vende, cualquier otra cosa se puede vender. Y de paso bien. Nosotros estamos intentando adivinar qué significa todo esto. Supuestamente es un carnaval, pero está atrasado. ¿Qué locura es esta? Carnaval, mira. Mira, a botarla. Mira, explotaron la vaina. Cuidado. No obstante,
Después de leer e investigar acerca de los temas de cultura financiera, sé y debo implementarlos a mi reto como un gran paso para lograr emprender. La parrillita. La parrillita. Aquí tenemos una parrilla típica de los criollos. Típica lo criollo, pues. En 4 piedras. A las 4 piedras, pues. A las 4 piedras. Pero son de granito, no son piedras comunes y normales. Piedra de granito. Piedras de granito. Granito de porrillo, Hola. Tengo un nuevo color de cabello, aunque no se note aquí. No hay casi luz. Bueno, ya me lo verán. Tengo una amiga que me preguntó cómo hacía yo con el dinero para viajar y toda la cosa. Resulta que en Venezuela es toda una odisea pensar que uno va a salir a otro país. Sin embargo, en Europa las cosas cambian. Hay muchas aerolíneas aquí que son muy baratas. Cuando digo barato es de entre 30 euros hasta 60, 70 euros por un viaje, que realmente es barato. Yo pagué 115 por mi viaje ida y vuelta, a pesar de que era en unas fechas que muy cercanas, los compré muy rápido y me salió caro el pasaje. Sin embargo, siempre se consiguen cosas muy baratas. Aquí en Europa puedes conseguir comida barata, puedes conseguir accesibles. O sea, lógicamente, por lo menos en Inglaterra los alquileres son muy caros, pero yo considero que la comida es fácil alimentarse. No vas a pasar hambre si trabajas y tienes un sueldo. Ahora, lo importante de mi reto es que yo quiero y tengo que hacer o crear otras entradas de dinero, porque la idea no es conformarse, la idea es siempre mirar más allá de lo que uno tiene y hacer por ello. O sea, como dice en el libro que comenté en este video, a Dios rogando y al mazo dando. Hay que ir haciendo, pidiendo pero haciendo para ello. Pues si uno conoce, hay muchos lugares donde comer barato, puedes conseguir hostales. Las cosas muchas veces no son cómodas, como les dije, pero es cuestión de adaptarse. Si no tienes mucho dinero, pues hay que adaptarse a la situación y buscar la mejor manera para uno poder cubrir lo básico: transporte, comida y estadía, por supuesto. Cualquier pregunta pues las pueden dejar ahí en los comentarios o me las pueden hacer y yo se las respondo. No se me ocurre más nada de qué decir. En mis viajes yo realmente trato de no gastar más de lo que ya tengo, a pesar de que el año pasado gasté todo lo que ya tenía. Entonces este año estoy tratando de no hacer eso, o sea, de agarrar mi sueldo, agarrar una parte del sueldo y guardarla, como dice Robert Kiyosaki, y el resto, bueno, lo puedo gastar o lo puedo invertir o lo puedo hacer cualquier otra cosa. Tengo que subsistir y tengo que viajar y hacer cosas que me gustan, porque uno no puede parar de vivir solo por andar ahorrando, pero tampoco puedes gastarte todo en un momento a otro. Entonces es cuestión de ir buscando la manera de lograr los objetivos. Entonces mañana me voy a Londres, así que ya van a ver el próximo video. Estoy retardada con disculpen, me tomé unas vacaciones el día jueves, por lo tanto quedé retrasada, pero bueno, voy a intentar no hacerlo más. Gracias y ya verán en el próximo video.